Bien, mis hermanos, hoy comenzamos la segunda parte de esta serie que hemos denominado Momentos Sorprendentes con Jesús. Algunos de ustedes recordarán, entre octubre y noviembre del año pasado, vimos la primera parte de esta serie con 5 mensajes. Esos momentos sorprendentes con Jesús que tuvo el joven rico. Vimos también ese encuentro de la mujer samaritana, ¿recuerdan? Luego vimos el encuentro con Nicodemo. Posteriormente vimos ese encuentro y ese momento especial con el paralítico de Betesda. Y terminamos esa primera parte de la serie con ese momento tan importante, tan trascendental, el encuentro de Jesús con aquel oficial del rey. Tenía a su hijo enfermo, no sé si recuerdan. Pero ven, hoy entonces vamos al primer mensaje de la segunda parte de esta serie. Y he titulado el mensaje El momento de la verdad. Bueno, quiero pedir a ustedes con el permiso de dar una introducción no bíblica, pero de dónde sale ese título de momento de la verdad, o vamos a hablar de los momentos de la verdad. Digo que no es bíblico porque esto surge de un tema técnico de administración de empresas. Ustedes saben mi pasión por la administración de empresas, mi afinidad. Y en la historia, en aquella época, estamos hablando de varias décadas atrás, cuando hubo un boom aquí y se implementaban en las empresas el sistema de la calidad total. Pues todo el mundo hablaba de calidad total en las empresas. Y tuve la oportunidad, en mi trabajo, en esa época trabajaba en el sector financiero, de poder aplicar todas estas técnicas administrativas de la calidad total, y uno de los temas que más me apasionaba era el servicio al cliente, ¿sí? La calidad del servicio al cliente. Y en ese, digamos, entorno, yo dictaba algunos seminarios y conferencias y se pudo aplicar muchas de estas técnicas en aquella época. Entonces la historia viene de una empresa aérea, una línea aérea, Scandinavian Airlines System, SAS, ¿sí? En esa época. Entonces, estamos hablando entre la década de los 80 y los 90, hace su tiempito. Esta línea aérea estaba muy bien, pero de un momento a otro se vino a pique y estaba pasando por esos momentos de dificultad, de deudas, y ya estaba al borde de la quiebra. Entonces los socios, que eran 3 países, o sea, empresas aéreas de 3 países, Suecia, Noruega y Dinamarca, eran los 3 países que hicieron un consorcio y formaron esta gran empresa, llamaron a un personaje que estaba de moda allí para ver si él podía levantar esa empresa. Este personaje se llama Jan Carlzon. Y él llegó allí como presidente de la empresa y hizo un cambio radical, total. De ahí, de él, salen esos momentos de la verdad. Hay libros de esos momentos de la verdad. Él dice, o la definición que él da de un momento de la verdad es el siguiente. Dice, es el preciso instante en que el cliente se pone en contacto con nuestro servicio y sobre la base de ese contacto se forma una opinión acerca de la calidad del mismo. Entonces, permítanme unos minutos como un ejemplo para entender y comprender realmente qué es un momento de la verdad. Imaginemos que yo voy a comprar un vestido, ¿sí? Entonces ya ubico y digo, voy a comprar un vestido en tal almacén, lo escojo. Cuando salgo, cuando me dirijo hacia el almacén, comienzan los momentos de la verdad.
Por ejemplo, el almacén que escogí es muy retirado, hay mucho tráfico. Ese ya es un momento de verdad como negativo. Llego yo allí, no hay donde parquear, entonces tengo que dejar el carro a 3 cuadras en un parqueadero y tengo que caminar hasta el establecimiento. ¿Cómo me siento? Es un momento de verdad negativo. Llego allí y el vendedor me atiende, pero entonces contesta una llamada y se pone a chatear y como que me atiende y no me atiende. Es un momento de verdad negativo. Le digo, bueno, yo quiero comprar un vestido. ¿Cuántos vestidos hay de mi talla? Déjeme ver. No hay sino estos 2. No hay variedad. Un momento de verdad negativo. Igualmente, todo lo contrario. Yo voy y llego allí a un centro comercial, hay parqueadero, un momento de verdad positivo. Llego, entro al almacén, me atiende el vendedor muy atento, hay gran cantidad de vestidos para escoger. Son momentos de verdad positivos. Entonces, quiero traer, dando esa explicación de lo que es un momento de verdad positivo, a nuestro encuentro de hoy, a ese momento especial de Jesús con un hombre llamado Zaqueo. Y ese va a ser nuestro momento sorprendente con Jesús en el día de hoy. Así es que los invito entonces a que tomen sus Biblias y vayamos allí al Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Lucas 19. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro, y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Interesante historia, ¿verdad? Comienza diciendo: cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. La ciudad de Jericó era como un punto aduanero en la época. Dado su ubicación geopolítica, entonces era una ciudad muy próspera, de las más prósperas de Israel. Además había una cosa particular, era una tierra muy fértil, era tal vez de las tierras más fértiles de Judea. Y dice aquí nuestra historia que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Ser jefe de los recaudadores de impuestos, por eso le decían publicano, ¿sí? Era publicano. Esa palabra publicano era dada o era asignada a aquellas personas que tenían la autorización, por decirlo así, del Estado para recaudar impuestos. Entonces dice que Zaqueo era inmensamente rico e inmensamente poderoso, pero igualmente era
inmensamente despreciado y se había vuelto una persona no grata para los mismos de su pueblo, para los mismos judíos. Y dice entonces aquí que trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Entonces miremos que aquí Zaqueo estaba como preocupado o, digamos, seriamente intrigado por la identidad de Jesús y procuraba ver quién era Jesús. Entonces imaginemos, le dijeron, Jesús va a pasar mañana por acá, porque va camino a Jerusalén, y va a pasar aquí por la avenida principal de Jericó. Y dijo, no, yo sí voy a ir a verlo, ¿no? Curioso, tengo que irlo a ver. Y dice que era de pequeña estatura, entonces, analizando un poco el biotipo de los judíos de aquella época, una persona así que sea denominada como de pequeña estatura, más o menos medía 1,50. Es más o menos el cálculo que se tiene. Entonces él decía, salió él, yo voy a ir a mirar a Jesús. Cuando ve esa cantidad de gente, no lo puedo ver de esa forma. Pero él, como un niño, salió corriendo y dijo, no, pues yo me voy a adelantar a la multitud a ver cómo lo puedo ver. Y es allí cuando él se sube a ese árbol, el árbol de sicómoro. Un árbol, pues es sencillo por tantas ramas de subirse, ¿no? Pero lo importante, mis hermanos, imaginemos esa situación. Ese hombre tan importante, el jefe principal de los recaudadores de impuestos, un hombre rico y poderoso, como un niño chiquito va y se sube a un árbol y no le da pena, no le da ninguna vergüenza porque todo el mundo lo conocía, ¿sí? Es decir, míralo allí, subido a un árbol. Qué interesante. El texto pues, no nos dice específicamente el por qué Zaqueo quería conocer a Jesús. No lo dice, simplemente lo coloca como algo de curiosidad, ¿sí? Pero viéndolo desde el punto de vista material, escuchen bien, mis hermanos, quizás parecería que Zaqueo no tendría ninguna necesidad de conocer a Jesús y de conocerlo, digamos, con tanto empeño, ¿no? Con esa ansiedad de irlo a conocer. No tenía ninguna necesidad. ¿Por qué digo esto? Porque Zaqueo no estaba enfermo, no era paralítico, no era ciego, no tenía otra razón, no tenía hijos enfermos, no era leproso, porque esa era la característica propia de esas personas que iban a buscar a Jesús ansiosamente para obtener ese milagro, esa sanidad, ¿verdad? Entonces vemos que Zaqueo como que no tenía esa necesidad de ir a buscar y conocer a Jesús. Pero hay un tema. Sí, materialmente él no tenía necesidad de ir a conocer a Jesús, pero espiritualmente hablando, Zaqueo sí tenía muchas razones para ir a ese encuentro, para ir a ese momento especial de conocer al Señor. Porque había un vacío en su corazón. A pesar de todo el dinero y de las cosas materiales que tenía, había un vacío en su corazón. También había una culpabilidad. Él reconocía su culpabilidad por su pecado, por la forma como él actuaba y como trabajaba. Y además también sentía ese rechazo de los judíos, de su pueblo, por ser él un publicano. Y el Señor al verlo, pues el Señor se da cuenta de que esa motivación sincera, ver a este personaje subido allí en un árbol, pues el Señor le anuncia algo, que aquel jefe cobrador de impuestos debió haberle
impactado, impresionado mucho, y como vamos a ver, le dio mucha alegría. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Imaginemos ese momento. Primero, lo llama por su nombre, Zaqueo. ¡Wow! Impacto. ¡Qué momento de verdad! Y en segundo lugar, rompiendo todo patrón cultural de la época y pues también de la nuestra, Jesús se autoinvita a la casa. Le dice: hoy voy a estar allí, hoy debo quedarme en tu casa. Y Jesús le dice que se apresure, que se baje rápido, que no se ponga a pensar nada, baja ya inmediatamente, date prisa, porque Jesús desea hospedarse en la casa y pasar un tiempo con él. Aquí vemos que Zaqueo se sintió inundado de alegría, pues obviamente el honor de poder hospedar a Jesús en su casa. Dice el versículo 6, entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo, con alegría. Jesús entonces entra allí a la casa de Zaqueo. Y hay una parte importante que quiero resaltar. Aquí nos dice el versículo, dice: desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Este es en la versión de las Américas. En la Reina Valera dice: desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Posar. Posar es una palabra que en el griego se conoce como meno, ¿sí? Que significa quedarse en el lugar. Quedarse en un lugar es un verbo principal. Esto nos da a entender que Jesús iba a quedarse un buen tiempo con Zaqueo, que no era entrada por salida, ¿no? Entró a su casa y, como decíamos en alguna época, una visita de médico. Entonces, si decía, entraba el médico rapidito y salía. No, Jesús fue a la casa de Zaqueo para estar con él, para pasar un tiempo con él, para posar con él en su casa. Y dentro de este contexto, sí, quiero desarrollar 5 momentos de verdad. 5 momentos de verdad. Ya tenemos aquí el contexto de lo que ha pasado, ya leímos la historia. Ahora vamos entonces a mirar 5 momentos de la verdad acerca de este encuentro. Pero tenemos una idea principal y dice: al igual que Zaqueo, a nosotros también nos es necesario llevar a Jesús a nuestra casa. A medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a comprender más por qué esta la tomé como una idea principal. Entonces, el primer momento de la verdad, podemos colocar allí, un momento de la verdad imprevisto. Zaqueo no esperaba que iba a pasar todo eso cuando él salió de su casa para ir a ver al Señor. Y menos Zaqueo esperaba que Jesús se fuera a autoinvitar a su casa. Eso le dice: Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en su casa. Entonces sabemos entonces que Zaqueo tenía esa curiosidad. Él quería ver a Jesús. Tenía, digamos, esa curiosidad natural de saber cómo era. Pero ¿cómo reaccionar ante ese encuentro? Zaqueo no tenía ninguna intención, en principio, de invitar a Jesús a su casa a cenar. Nunca se imaginó eso, ¿no? Simplemente él lo quería ver nomás. No pasó por su mente invitarlo a cenar a su casa.
Pero hay una cosa importante, mis hermanos. Para poder transformar completamente la vida de Zaqueo, no solo era necesario un encuentro momentáneo. Sí, ahí pasé y lo vi, lo saludé. No, Jesús tenía que ir a su casa. Era necesario que Zaqueo conociera verdaderamente al Señor para que su vida y la vida de su familia fuera verdaderamente transformada. Hermanos, nosotros, como familias cristianas, como personas aquí representando una familia, sí, tenemos esta oportunidad de congregarnos, de venir aquí los domingos, y damos gracias a Dios por eso, por este sitio y por todo lo que tenemos. Venimos aquí a congregarnos y a buscar de Jesús. Pero no podemos dejar a Jesús solamente aquí, en este momento, aquí en la iglesia, como muchas veces lo hacemos. Tenemos que llevar a Jesús a nuestras casas, a nuestra casa, a nuestra familia, para que nuestra familia verdaderamente sea transformada. No podemos venir aquí, tener contacto con Jesús y pasar este tiempo de adoración a Él con gozo, alegría. Y salimos de aquí y nos olvidamos. No, tenemos que llevar ese Jesús que tenemos aquí, llevarlo a nuestra casa. Nuestra familia tiene que ver a Jesús en nosotros. ¿Qué significa entonces llevar a Jesús a nuestra casa? Significa que nuestra familia pueda experimentar por medio de nosotros el amor, el poder, la esperanza y la restauración que solo nuestro Señor Jesucristo puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra familia tiene que ver a Jesús en nosotros. En Hechos 4:13 nos dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Si lo trasladamos a nuestras familias, que cuando lleguemos a casa diga la familia o los amigos, los vecinos: creo que tú estabas precisamente con Jesús, porque eso es lo que tú transmites al hablar, al actuar. Por medio de nuestro testimonio, por medio del cambio que hemos tenido en nuestra manera de actuar, en nuestro carácter. Llevar a Jesús, hermanos, a nuestra casa significa hablar de la salvación de Cristo a nuestra familia, hablar del Evangelio. Y hay algo que, no sé, es curioso, pero muchas veces cuando compartimos del Evangelio, cuando compartimos las buenas nuevas de Jesús a los nuestros, a nuestra familia, se generan conflictos, contradicciones y hay momentos de discusiones, ¿sí? Más que cuando estamos compartiendo con amigos, no sé, porque tal vez uno se preocupa más porque la familia entienda, ¿no? Y entonces de pronto nos aceleramos en explicar y de pronto genera alguna discusión. Y Pablo nos dice allí en 2 de Timoteo sobre eso, 2:14. Dice: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Mis hermanos, llevar a Jesús a nuestra casa significa orar en familia,
significa leer las Escrituras en familia. ¿Cuántos están haciendo el devocional familiar? ¿Cuántos? A veces se dificulta, pero es llevar a Jesús a nuestra casa significa eso. Congregarnos también en familia, gloria a Dios, ver las familias aquí congregadas. Eso significa llevar a Jesús a nuestra casa. Y ese es el momento de la verdad imprevisto, en el caso de Zaqueo. Segundo, vemos aquí entonces un momento de la verdad aceptado. Nuestra idea principal, al igual que Zaqueo, a nosotros también nos es necesario llevar a Jesús a nuestra casa. Entonces vimos un momento de verdad imprevisto para Zaqueo, pero también un momento aceptado, bienvenido por él. Para ser justos con Zaqueo, su reacción frente a esa autoinvitación de Jesús para ir a su casa, la reacción de Zaqueo fue muy buena, ¿sí? Porque digamos que Zaqueo pudo haberle dicho, mire, lo siento, pero pues no me interesa. Ahorita tengo yo que ir a cobrar unos impuestos, no lo puedo atender, ¿sí? O no tengo nada que hablar contigo. Pudo haber sido esa. Pero no, la reacción de Zaqueo fue una reacción de gozo y de receptividad. Dice el versículo 6, entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. En pocas palabras, vemos una reacción muy positiva a ese momento de la verdad. Una reacción muy buena por parte de Zaqueo. Él se alegra con gozo de que el Señor se haya autoinvitado a su casa. Aunque no fuera la intención de Zaqueo el de invitar al Señor, cuando el Señor le dijo que iba para su casa, Zaqueo le dio una bienvenida muy cálida. Y pensando esto, mis hermanos, quiero hacerte una pregunta personal. Cuando el Señor te ha hablado, cuando el Señor se ha autoinvitado a tu vida, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Ha sido como la de Zaqueo, de aceptación, de gozo, de alegría? ¿Has dicho algo como, sí, Señor, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi corazón, bienvenido a mi casa? Mis hermanos, si le damos la bienvenida, vamos a experimentar el verdadero gozo que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Ese gozo que no depende del dinero, que no depende de las cosas materiales, que no depende de la salud o de la gente, solamente de la presencia del Señor en nuestras vidas. Ese gozo que solamente depende de Él. En tercer lugar, ese encuentro del Señor en la casa de Zaqueo, imprevisto y aceptado, también fue un momento de la verdad criticado. Tercer punto, un momento de la verdad criticado. Nuevamente nuestra idea principal, al igual que Zaqueo, a nosotros también nos es necesario llevar a Jesús a nuestra casa. Cuando el Señor acompaña a Zaqueo y entran en la casa, ¿cuál fue la reacción de toda la gente? Miremos el versículo 7. Dice, y al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿Cómo era posible que Jesús haya entrado a la casa
de este pecador. Fíjense, es un nuevo momento de la verdad. Estamos hablando de momento tras momento de la verdad. Cuando entran allí, y dice la palabra todos, dice, al ver esto, todos murmuraban, todos. Es decir, a nadie de los que estaba allí le pareció que Jesús entrara allí a la casa de Zaqueo. Todos murmuraban. Entonces todos decían, pero miren lo que ha hecho Jesús. Ha entrado allí en la casa del peor sujeto de todo Jericó y de sus alrededores. Esa era la fama que tenía Zaqueo, la impopularidad que tenía Zaqueo. Y esto era el resultado de la forma en que él había hecho su trabajo. Desafortunadamente, engaño, deshonestidad, en fin. La visita del Señor a la casa de Zaqueo fue duramente criticada por toda la gente de Jericó. Y dijeron que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Tenían o no tenían razón? Sí, claro que sí. Zaqueo era como todos nosotros, un pecador, como todos. Era un pecador. Bueno, especialmente él era digno de llevar esa etiqueta de pecador, según nos cuenta la historia. Era ese cobrador de impuestos. Entre los judíos, pues, era si él los hubiera traicionado, ¿sí? Porque él le quitaba la plata, los impuestos a los judíos para dárselos a Roma, ¿no? Él trabajaba, era para el Imperio Romano. Zaqueo era ese jefe de los cobradores. Y además, pues, su riqueza, ¿no? Un hombre muy rico. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo llegó a ser tan rico, no? Como lo menciona acá. Pues probablemente sabemos que engañando a la gente y cobrando comisiones muy altas, ¿sí? Podemos decir que Zaqueo había sido un hombre corrupto, una palabra que está de moda, ¿no? La tenemos aquí muy actual. Pero aunque fuera verdad lo que decía la gente, Jesús entró en la casa de ese hombre pecador. Pero ¿acaso los que lo decían no eran también pecadores? ¿No eran también pecadores? ¿O es que Zaqueo era el único pecador? Él lo era, pero también lo eran todos aquellos que le estaban diciendo. Con esto quiero resaltar dos aplicaciones o mensajes importantes para nosotros. Primero, no caigamos en el fariseísmo. No nos creamos mejores. No nos creamos más santos y más espirituales. Seamos humildes. Cuidado con lo que tengamos en el ojo propio antes de empezar a ver en el ojo ajeno. No caigamos en ese fariseísmo. Es tan fácil, como dice Timothy Keller, el que se cree mejor que los fariseos también es fariseo. Y en segundo lugar, otro punto, es el otro error en el que podemos caer, y es rendirnos ante las críticas de la gente. Toda la gente estaban diciendo, mire qué mal, cómo es que Jesús entra en la casa de un pecador. Todos, dice que todos murmuraban. Pero ni el Señor ni Zaqueo se dejaron desviar o distraer por lo que la gente estaba diciendo. Jesús siguió adelante. Zaqueo también siguió adelante y entraron juntos en la casa. Hermanos, todos sabemos que nos van a criticar, ¿verdad? Siempre nos van a criticar. Las críticas no se pueden evitar en esta vida. Y sabemos que a veces esas críticas duelen muchísimo. Cuando esas críticas
son críticas que no son justas, duelen más, porque las personas que critican no se preocupan por ver las circunstancias por las cuales está la persona en la que están criticando, y a veces criticamos o nos critican injustamente. Y no podemos permitir que las críticas o el qué dirán nos desvíen de estar con el Señor y de seguir al Señor. Porque lo más importante es conocerle y después vivir una vida cristiana, digan lo que digan, piense lo que piense la gente de nosotros. Lo importante es no permitir que las críticas nos afecten, sino hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Piensen lo que piensen. Como decía una canción, digan lo que digan los demás. No nos rindamos ante las críticas de la gente. Siempre las va a haber. Mis hermanos, el enemigo utiliza las burlas, las murmuraciones, las críticas para desanimarnos. Y Él jamás querrá que Jesús venga a restaurar y salvar a nuestra familia. Y aún personas cercanas a nosotros nos van a criticar y a murmurar sobre nosotros. Pero tenemos que tener claro que es necesario obedecer y agradar a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. En cuarto lugar, en el encuentro entre el Señor y Zaqueo, hubo un momento de la verdad impactante. Ya tenemos imprevisto, aceptado, criticado, ahora un momento de la verdad impactante. Nuestra idea principal, al igual que Zaqueo, a nosotros también nos es necesario llevar a Jesús a nuestra casa. Este encuentro con Jesús tuvo un impacto sobre el corazón de Zaqueo. Ese fue ese otro momento de la verdad. Miremos lo que dice el versículo 8 de nuestro texto. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Qué tenemos aquí? Ese es el resultado de ese momento de la verdad, de ese encuentro. Zaqueo estaba diciendo que su nueva vida en Cristo le llevaba el deseo de hacer restitución de su pasado. Cuando Zaqueo se arrepiente, miren bien el resultado de ese momento de la verdad. Él dice: si he defraudado a alguien, y sabemos que sí, seguramente había defraudado, engañado, estafado a más de uno, según la historia. Y él se ofrece a devolver el dinero cuadruplicado, 4 veces más de lo que había quitado a los demás. ¿Qué vemos allí, mis hermanos? Vemos un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Mis hermanos, todos somos pecadores, pero hay pecadores arrepentidos, como nosotros, y hay pecadores tristemente no arrepentidos. Y la diferencia es la salvación o la condenación. Zaqueo se arrepintió de sus pecados. Y aquí vemos en pocas palabras que fue un arrepentimiento espontáneo. No sabemos cuánto tiempo había
estado conversando con Jesús allí en la casa. No sabemos ni el tiempo ni lo que habían hablado, pero lo que sí sabemos es que la visita del Señor a la casa de Zaqueo, ese momento de la verdad, produjo ese impacto y produjo ese arrepentimiento espontáneo, ese arrepentimiento público, ese arrepentimiento demostrado con hechos. No se mostró con un arrepentimiento superficial. Sí, todos cometemos errores, perdonen. No, él dijo, voy a demostrar que lo siento de verdad, voy a demostrar mi arrepentimiento con hechos. He robado a la gente, así es, se lo voy a devolver 4 veces lo que les he quitado. Voy a demostrar claramente que me he arrepentido de cómo he vivido, de cómo he actuado hasta el día de hoy. Quiero que la gente vea en mí un cambio y que sea un testimonio para la gente. Y nosotros, mis hermanos, ¿qué efecto? ¿Qué impacto ha tenido la visita del Señor a nuestros corazones, a nuestras vidas? ¿Qué impacto? ¿Fue un momento de la verdad? Claro que sí. ¿Qué impacto? ¿Ha habido un arrepentimiento así como lo vemos en Zaqueo? ¿En qué hemos demostrado la sinceridad de nuestro arrepentimiento? ¿O todo ha sido cuestión de palabras? Mis hermanos, si la gente no puede ver un cambio en nuestro comportamiento, si la gente no puede ver en nosotros restitución, entonces, ¿cuál ha sido nuestra reacción a la invitación de Jesús a nuestras vidas? Si tú has ofendido a alguien y tienes en tus manos el poder de restituir el daño que has hecho, tienes que hacerlo. Ahora mismo hay cosas que hemos hecho mal, todos nosotros, cosas que hemos hecho mal, pero podemos demostrar nuestra sinceridad restituyendo o resarciendo el daño que hemos hecho. Quizá una simple llamada, un correo, de pronto un mensaje en el WhatsApp pidiendo perdón por algo que hicimos hace algún tiempo. Zaqueo demostró su corazón arrepentido con sus hechos, no solo con palabras. Ese fue un verdadero momento impactante. Y en quinto lugar y último, el encuentro de Jesús y Zaqueo fue un momento de verdad salvador. Salvador. Nuestra idea principal, al igual que Zaqueo, a nosotros también nos es necesario llevar a Jesús a nuestra casa. ¿Cómo termina esta historia de Zaqueo? Cuando Zaqueo ha manifestado su arrepentimiento, su deseo de restituir el daño causado, el Señor responde a sus palabras de esta forma. Versículo 9 y 10. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Este último momento de la verdad había producido nada menos que la salvación de Zaqueo. ¡Qué momento de verdad tan especial! Jesús fue a Jericó aquel día, en lo que sería su último viaje a Jerusalén,
para buscar y para salvar a uno que estaba perdido, que era Zaqueo. Pero Zaqueo solo era o sería uno de los miles y miles de personas perdidas que el Señor vino a buscar y salvar, entre las cuales estamos aquí nosotros, todos los que conocemos del Señor. Miremos esas últimas palabras del versículo 10, dice: ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es como termina este pasaje. Lo que se había perdido. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a todos nosotros, toda la gente. Nosotros somos lo que se había perdido. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, desde toda la eternidad, Él se hizo hombre, se encarnó, vivió la vida que vivió. Ahora estaba caminando hacia la cruz para dar su vida por nosotros. Y todo eso fue como la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Es decir, a nosotros, ¿sí? Tú y yo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y hay dos mensajes aquí para nosotros. Primero es una pregunta. ¿Seguimos perdidos o hemos sido salvados por el Señor? Si todavía no hemos sido salvados, si todavía seguimos perdidos, estamos a tiempo para que el Señor nos salve. Solo Él puede salvarnos por su gracia y por su amor. Y en segundo lugar, si el Señor nos ha buscado, si el Señor nos ha salvado, pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar a los que todavía están perdidos? ¿Qué estás haciendo tú? Si el Señor tuvo tanto amor con nosotros, si Él ha demostrado tanto amor, ¿qué estamos haciendo para intentar alcanzar, ayudar, amar a tantas personas que necesitan del mensaje, del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesús? Mis hermanos, que esta historia también nos recuerde otro momento de verdad en nuestras vidas, que fuimos llamados a predicar a las almas perdidas. Y estaremos viendo muchos momentos de verdad positivos que nos llenarán de gozo, de esperanza y de amor. Podremos decir con el corazón: no concibo caminar con Cristo sin servir a otros. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Para terminar, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Te damos las gracias por el mensaje de hoy, Señor, donde aprendimos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para buscar y para salvar a personas como Zaqueo. Vino a salvar lo que se había perdido. Gracias porque Él vino a nuestro encuentro en un momento de la verdad. Él se fijó en nosotros, Él se autoinvitó a nuestras vidas, Él tomó la iniciativa. Y gracias porque muchos de nosotros respondimos diciendo al Señor: bienvenido, Señor, a mi vida, bienvenido a mi corazón, bienvenido a mi casa. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado.
con acción de gracias. Amén.